Mi nuera me echó de la casa después de la muerte de mi hijo. Y lo hizo con una sonrisa como si yo ya no existiera. Sentí como el frío se colaba por cada rincón de mi alma, pero no lloré. Guardé silencio y la llave que él me dejó antes de irse. Aquella misma llave que días después cambiaría todo. Porque esta historia no es sobre rendirse, es sobre levantarse cuando todos te dan la espalda. Y esto apenas empieza. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo ¿desde dónde nos ves? Cuando entré al tanatorio. Aquella mañana húmeda de primavera, el silencio tenía un peso que se sentía en la piel. Las flores blancas recién colocadas desprendían un aroma dulce y frío como si todo en esa sala se hubiera congelado en un instante que no me pertenecía. La primera fila, la de la familia, estaba ya ocupada. Vi a Trinidad en el centro impecable con su traje negro, rodeada por sus amigas y los parientes de su lado. Nadie se movió cuando me acerqué, ni una mirada ni un gesto. Solo el murmullo de voces bajas que parecían flotar sin rostro. Ese asiento vacío que debió ser mío no existía. Me quedé de pie unos segundos como si aún pudiera reclamar mi lugar, pero ya no me pertenecía. Me deslicé hacia atrás al fondo de la sala donde el murmullo se hacía más fuerte. Una mujer mayor susurró algo a otra, y ambas me miraron con una mezcla de lástima y desapego. Sentí cómo el aire me rozaba la espalda como una corriente helada. Me senté en la última fila junto a un radiador apagado invisible para todos. No había nadie que se girara, nadie que me ofreciera la mano. Yo, la madre del hombre al que estaban velando, me convertía poco a poco en una sombra en mi propia historia. La soledad se pegó a mi pecho como una piedra húmeda y pesada. Fue entonces cuando lo vi el altar improvisado, las velas blancas, el retrato grande en el centro. Mi hijo sonreía, pero a su lado no estaba la foto que colgaba siempre en el salón de casa, esa en la que estábamos juntos. Los tres, él, Trinidad y yo. La Fía la habían reemplazado. Solo quedaba ella a su lado, sonriendo como si todo le perteneciera. Sentí cómo el mundo se deslizaba bajo mis pies. No hubo gritos, no hubo escena, solo un silencio profundo. Era una traición sin palabras, un borrado limpio, como si nunca hubiera existido. Observé cada detalle, cada flor perfectamente alineada. Trinidad sabía exactamente lo que hacía. Una vecina de toda la vida se me acercó en medio de la ceremonia. Su voz temblaba. «Encarnación, ¿por qué no estás ahí delante?», me susurró. Le respondí con un simple «no importa». No era el momento para explicaciones que nadie quería escuchar. Ella apretó mi mano unos segundos, pero se fue rápido, como temiendo ser vista hablando conmigo demasiado tiempo. En el silencio que siguió el murmullo, volvió a tragarse mi presencia. Cuando la ceremonia se acercaba a su fin, a su final, Trinidad levantó la vista. Nuestros ojos se cruzaron. La frialdad en su mirada era tan cortante como el mármol que rodeaba la sala. No hubo palabras, pero entendí todo. Aquello no era un descuido, era un mensaje. Y en ese instante, algo dentro de mí se encendió silencioso pero firme. No era rabia ciega, era el comienzo de algo más grande, más profundo. Y esa mirada suya fue la chispa que encendió algo dentro de mí. La casa estaba en silencio cuando entré. Aún llevaba el abrigo sobre los hombros impregnado del olor a flores marchitas del tanatorio. La luz amarilla del salón proyectaba sombras suaves sobre las paredes, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Trinidad apareció desde la cocina con una taza de té entre las manos, su voz dulce como la miel. «Encarnación, siéntate. Has tenido un día tan duro». Me acomodé en el sillón que alguna vez fue mío, aunque esa noche parecía de otro. Cada palabra suya caía como un hilo de seda, pero helado.
Su sonrisa no era de consuelo, era de quien ya ha tomado una decisión. No levantó la voz ni un solo instante, y eso lo hacía más inquietante. Era como escuchar un canto suave, mientras la puerta se cerraba lentamente detrás de ti. Creo que necesitas tranquilidad. Un espacio solo para ti, dijo jugando con la cucharita dentro de la taza. No necesitaba decir más. Entendí lo que escondían sus palabras. No me quería ser ahí. No en esa sala, no en esa casa. No en la vida de su marido muerto. Me quedé mirándola sin pestañear. Ella bajó la vista como si temiera que mi silencio la desnudara. Era un diálogo sin gritos, pero con filo. Y en cada palabra amable había veneno. Me levanté con calma, no para protestar, sino para confirmar lo que ya sabía. En el pasillo junto al perchero me esperaba mi maleta. La misma con la que llegué hace semanas para cuidar a mi hijo en sus últimos días. Trinidad la había preparado con precisión, los zapatos envueltos, la bufanda doblada, todo listo. Ni siquiera me había dado la oportunidad de fingir que tenía elección. Sentí un vacío frío abrirse en el pecho. No lloré. Respiré hondo, y por primera vez desde que empezó esta historia, una chispa minúscula, casi imperceptible, encendió algo dentro de mí. No era venganza aún, era simplemente la certeza de que no me rompería. Tomé el asa de la maleta. El sonido de las ruedas sobre el suelo de madera fue la única despedida. Nadie salió a decir adiós, ni una mirada desde la escalera. Solo la luz cálida que quedaba atrás, separando mi sombra de la casa, donde alguna vez fui madre y anfitriona. El aire de la noche era más cortante que el filo de sus palabras. Cuando el taxi arrancó, miré hacia atrás. La ventana del salón seguía iluminada como si nada hubiera pasado. Apoyé la frente en el cristal frío y murmuré: «Esto no ha terminado». No sabían aún con quién estaban jugando. Me desperté antes de que sonara la campana de la iglesia. La lluvia golpeaba con suavidad el cristal de la pequeña ventana del hostal. Cada gota parecía un recordatorio de lo que había perdido la noche anterior. El techo de madera crujía con el frío húmedo de la mañana y el olor a café barato subía desde la recepción. No estaba en mi casa. No en la casa donde crié a mi hijo. Estaba en una habitación prestada con una manta demasiado delgada para calentar un corazón roto. Me senté en el borde de la cama y miré el vidrio empañado. Afuera las calles empedradas de San Lorenzo del Escorial estaban desiertas. Las nubes colgaban bajas pesadas como si el cielo también llevara luto. Sentí un nudo en el estómago. No tenía dónde ir. No había una voz familiar que dijera: «Buenos días, mamá». Solo la lluvia. A mis pies estaba la pequeña caja de cartón que traje conmigo. La abrí despacio como si dentro estuviera mi propia historia. Había un pañuelo bordado por mi madre, la foto de Benjamín, cuando tenía 5 años, sonriente, con un helado de chocolate manchándole la cara, y la medalla de la Virgen que me regaló cuando se casó. Cosas pequeñas, pero eran todo lo que me quedaba. Acaricié la foto con la yema de los dedos. Pude sentir el eco de su risa corriendo por el pasillo de nuestra antigua casa, el sonido de los cumpleaños con olor a tarta y cera derretida. Por un momento cerré los ojos. Fue suficiente para recordar el ayer y entender la crudeza de hoy. Pero entre esos recuerdos dulces, también apareció la imagen de Trinidad. Ayer, cuando recogía mis cosas en silencio, la vi sacar la caja de álbumes de fotos familiares y tirarla junto a las bolsas de basura. Las fotos de nuestra boda, el bautizo, las navidades. Todas cayeron como hojas muertas. Ni siquiera lo hizo con rabia. Lo hizo con frialdad, como quien limpia un estante. Me quedé paralizada en el pasillo, observando cómo nuestra historia se convertía en basura. No dije una sola palabra. No lloré allí.
Lo hice después a solas con las luces apagadas. Ayer entendí algo que me dolió más que sus palabras amables. No solo quería echarme de la casa, quería borrar mi existencia. Las lágrimas volvieron, pero no eran como las de anoche. Eran silenciosas, sin convulsiones, sin ruido. La lluvia afuera se mezclaba con la mía. Recordé las fiestas de cumpleaños de Benjamín cuando era niño, su risa, las serpentinas, colgando de las lámparas las manos pequeñas que me buscaban entre la multitud. Era un tiempo donde yo era el centro, la madre la que mantenía el hogar en pie. Ahora era solo una sombra sin silla ni nombre. Me acerqué a la ventana. La luz gris de la mañana filtraba entre las cortinas gastadas. Un rayo tímido atravesó las gotas de lluvia y cayó sobre mi rostro. No era calor, pero era algo. Respiré hondo. No podía permitir que Trinidad convirtiera toda mi vida en un montón de basura olvidada. No podía permitir que la memoria de Benjamín desapareciera tan fácilmente. La luz de la mañana entraba sesgada por las cortinas del hostal, revelando el polvo suspendido en el aire. Me acerqué al pequeño espejo colgado sobre la cómoda y vi mi reflejo. Ojos hinchados, piel apagada, cabello desordenado. No era solo el cansancio de una noche sin dormir, era el peso de haber sido borrada de mi propio hogar. Respiré hondo. No podía seguir viéndome como una sombra. Mientras guardaba las pocas cosas que tenía a mi mano, tocó algo duro al fondo de la bolsa. Una pequeña llave de metal con una cinta azul que yo misma había anudado hace años. Me quedé quieta. Era la llave de la caja fuerte de Benjamín, la que él me había dado con una sonrisa tranquila y una frase que no olvido. Por si acaso me pasa algo, mamá. Ese por si acaso ya había llegado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no era de miedo. Era el primer destello de algo diferente. Esperanza. Me senté en la cama con la llave en la palma de mi mano. Recordé perfectamente el día en que me la entregó. Era un sábado cualquiera a la luz de la tarde, entrando por la ventana de la cocina y el olor a cocido llenando la casa. «Mamá, tú siempre sabes qué hacer», me dijo como si supiera que este momento algún día llegaría. Lo miré con ternura en aquel entonces, y hoy con un nudo en la garganta. Él confió en mí más que en nadie, incluso cuando Trinidad ya había empezado a tejer sus redes alrededor de todo. Cerré los dedos sobre la llave. Mi mirada en el espejo ya no era la misma. No tenía que gritar para luchar, solo tenía que recordar quién era yo. Tomé el teléfono fijo de la iseta habitación y marqué el número que guardaba desde hacía años la notaría de Eusebio, el amigo de confianza de Benjamín. La línea sonó 3 veces. «Notaría de Eusebio, buenos días», respondió una voz neutra. «Soy Encarnación Álvarez, la madre de Benjamín», dije conteniendo la respiración. Hubo un silencio breve, denso. Entonces escuché una voz grave, pausada. «Encarnación. Sí. Deberíamos hablar». Me explicó que había documentos pendientes, cosas que no deberían haberse retrasado tanto. Me invitó a pasar por la notaría al día siguiente. Colgué el teléfono con las manos temblorosas, pero no por miedo. Era otra cosa. Por primera vez desde que todo empezó tenía información que Trinidad no controlaba. Salí del hostal y caminé hasta la cafetería de siempre, la que queda frente al ayuntamiento. Pedí un café solo. Afuera la gente iba y venía con paraguas. El vapor subía de la taza y yo observaba en silencio, mientras mis pensamientos se ordenaban como piezas de un rompecabezas que por fin empezaba a tener forma. Ya no era la mujer que se quedó en la puerta de su propia casa. Era alguien que iba a recuperar lo que era suyo. Apoyé la llave sobre la mesa. La sostuve con firmeza entre mis dedos. «Benjamín», susurré, muy bajo, «no dejaré que te borren».
La puerta de la notaría pesaba como un invierno entero. El latón bruñido reflejaba una versión pequeña de mí, una mujer de 65 años con el mentón alzado y las manos juntas conteniendo el temblor. Aspiré el aire frío del portal que olía a papel antiguo y cera de muebles y empujé. Dentro me recibió un silencio de biblioteca roto, apenas por el tecleo de una secretaria y el paso metódico de un reloj de pared. No era mi casa. Precisamente por eso di un paso más. Aquí Trinidad no decidía dónde me sentaba ni a quién podía mirar a los ojos. Aquí, por primera vez en días, el suelo parecía firme. Señora Encarnación Álvarez, anunció la recepcionista alzando la vista. El señor notario la espera. Seguí el corredor de baldosas hasta un despacho alto con estanterías de roble y carpetas perfectamente alineadas. Eusebio se levantó despacio. Era más canoso que en mis recuerdos, pero conservaba esa calma de médico antes de dar un diagnóstico. Me ofreció la mano, y sin solemnidades de más, indicó la silla frente a su mesa. «Gracias por venir», dijo con una voz que parecía medir las palabras. «Siento su pérdida. Benjamín hablaba de usted con estima». Asentí tragándome el nudo. No vine por consuelos, vine por la verdad. Él abrió una carpeta, leyó en silencio unas líneas, luego clavó en mí una mirada franca. «Hay documentos que su hijo depositó conmigo», explicó. «Benjamín fue previsor. Sin embargo, existe un orden legal para su apertura. No puedo revelarle contenido alguno sin cumplir ciertos pasos. Aquel no puedo no sonó a muro sino a umbral. Aún así sentí el viejo reflejo del desamparo subir por la garganta. Bajé la vista hasta mis manos y recordé la llave de cinta azul en el bolso. No estaba aquí para suplicar. Estaba aquí para ejercer lo que me correspondía. «Comprendo», respondí. «Dígame qué debo firmar». Eusebio inclinó la cabeza con una discreta aprobación. Hizo una seña a su ayudante que trajo un libro de registro, un tampón de tinta y varios papeles de identificación. Firmé con pulso firme. Deletreé mi nombre despacio como si cada letra fuera un paso fuera del destierro. Mientras estampaba la huella el notario, guardó un minuto de silencio que pesó más que cualquier discurso. Era el silencio de quien sabe y protege. Cuando concluyó la verificación, Eusebio abrió un cajón inferior, extrajo una caja plana y la colocó sobre el escritorio. La tapa se levantó con un susurro. Dentro, sobre un fieltro color vino, había un sobre color marfil, lacrado con cera roja. El sello mostraba una E minúscula entrelazada con una B. Benjamín y Encarnación. Mi aliento se hizo pequeño. «Esto dejó su hijo», dijo. «Está expresamente dirigido a usted. El protocolo permite que se lo entregue hoy con constancia de recepción. Su apertura queda a su decisión, aunque le aconsejo hacerlo en calma». Puso el sobre entre nosotros como si depositara un pájaro vivo. Mis dedos lo rozaron y noté la rugosidad del papel, la leve irregularidad de la cera. Era un objeto sencillo y, sin embargo, pesaba como un cofre. Firmé el recibo. Mi voz, cuando agradecí, salió baja pero nítida. «¿Hay algo más que deba saber antes de leerlo?», pregunté. Eusebio dudó apenas lo suficiente para que entendiera que estaba eligiendo cada sílaba. «Solo esto: su hijo fue muy claro con sus voluntades», dijo. «Y fue cuidadoso. A veces el cuidado también es una despedida digna. Me ofreció una sala contigua con butacas y luz natural, por si deseaba quedarme un rato. Acepté. No quería abrir el sobre ahí mismo. Tampoco quería largarme con él, apretado al pecho como una proscrita. Necesitaba sentarme entre paredes neutrales, donde nadie pronunciara mi nombre con lástima ni con veneno. En la sala de espera había una planta de ficus, una mesita con revistas de derecho y un ventanal que daba a la plaza. Me senté junto al cristal.
Afuera el sol era limpio pero frío. La gente cruzaba con bufandas y prisa. Coloqué el sobre en mi regazo y pasé el pulgar por el borde sellado. Recordé a Benjamín de niño escondiendo notas dentro de mis bolsillos. No mires ahora, mamá. Me reí sin sonido. El pasado sabía encontrarme incluso en una notaría. Acaricié la cera roja. Sentí que si lo rompía, oiría su voz. Si lo posponía, seguiría oyéndola igual, pero como desde otra habitación. Cerré los ojos un instante. Trinidad, con su perfume afilado, su control impecable, no estaba aquí. No podía decidir cómo, cuándo ni qué leer. Este momento era mío. Abrí los ojos y apoyé el sobre contra el pecho como se apoya un niño dormido para no despertarlo. No lo abrí. No aún. Quise fijar este intervalo en la memoria, el rumor del reloj, el brillo del lacre, las manos que ya no tiemblan. Porque hay victorias que no se anuncian. Se respiran. Guardé el sobre en el bolso entre la llave de la caja y el pañuelo bordado de mi madre. Me levanté. Eusebio apareció en el umbral con una deferencia tranquila. «Gracias», le dije. «Por la seriedad. Por el silencio. Para eso estamos», respondió. «Cuando esté lista, si necesita acompañamiento legal, aquí me encontrará». Salí a la plaza con el bolso pegado al costado. El sol frío me dio en la cara y por un segundo la sombra que llevaba dentro se encogió. Crucé hacia la cafetería de la esquina. Pedí un cortado y me senté junto al ventanal. Coloqué el bolso sobre las rodillas, una mano dentro tocando el sobre. «Hijo», murmuré apenas moviendo los labios, «si esto es lo que creo». Entonces no ha terminado. Me vi reflejada en el vidrio, la misma mujer de antes, pero con una línea nueva en los ojos, una que no dibuja el dolor, sino la dirección. Pagué, guardé el recibo junto al sobre y me eché a andar por la acera. Cada paso sonaba distinto, como si el suelo me reconociera. Mientras el frío me hacía más despierta, supe que mi silencio estaba a punto de romperse. No con gritos, con hechos. Guardé el sobre mejor, como quien ajusta un talismán antes de entrar a una fortaleza. La casa seguía allí cerrada como siempre, pero esta vez yo también tenía mis armas. El sol de la tarde se quebraba en las tejas húmedas cuando me planté frente a la casa. Crucé la calle y me quedé a la distancia exacta en la que se distingue el reflejo de una misma en los cristales, pero no los ojos de quien mira desde dentro. Era mi portal, mis macetas en el alféizar, y sin embargo sentí el tirón del exilio en las costillas. La puerta principal tenía un brillo nuevo, como si la hubieran frotado para borrar mi rastro. El buzón aún mostraba el apellido de Benjamín y el mío. No quise tocarlo. Los vecinos pasaban con bolsas del mercado y saludos breves. Nadie preguntó. En San Lorenzo las preguntas indiscretas se hacen con la cabeza gacha. Apreté el bolso contra la cadera y conté una por una las baldosas. Al llegar a la séptima me detuve. Desde allí se veía la ventana del salón donde la víspera mi silla quedó detrás de todos. Una punzada cruzó la memoria, pero pasó. No iba a quedarme clavada frente a un muro. Tenía otra puerta que abrir, una que Trinidad no controlaba. Saqué la llave pequeña del bolsillo interior, metal gris liso, por el uso atado a una cinta azul descolorida. La pesé en la palma. Las había aceptado de manos de mi hijo como quien acepta un secreto y una promesa. Hasta ayer fue símbolo y consuelo. De pronto la sentí herramienta. Recordé sus palabras dichas sin drama en la cocina mientras se enfriaba el café. «Por si acaso, mamá». Entonces lo tomé por ternura. Ahora resonaba como instrucción. El banco olía a tinta reciente y a desinfectante. Conté 3 personas en la cola, 2 ventanillas abiertas y un ventilador que no movía el aire. Cuando me tocó me acerqué a la cajera y en voz baja expliqué lo necesario. Nombre, DNI, número de caja, acceso autorizado. Le mostré la llave.
La examinó como quien reconoce una palabra antigua y me pidió esperar. Me acompañaron por un pasillo donde el sonido se aplastaba contra las paredes. En el control de seguridad dejé bolso, reloj y pañuelo. Pasé por el arco, recogí mis cosas y seguimos. Una puerta metálica se abrió con 2 chasquidos y un suspiro. El empleado de bóveda, un hombre de chaleco gris, pidió mi firma y la cotejó con un documento. Todo era ordenado, casi ceremonial. Sin embargo, yo sentía el desorden en el pecho. ¿Y si alguien había llegado antes? ¿Y si todo estaba vacío? Llegamos a un nicho numerado. Él introdujo su llave maestra y me indicó que usara la mía. El encaje fue exacto, frío. Giré. El clic sonó como una sílaba que confirma. La caja se deslizó hacia afuera con un peso contenido. Me condujeron a una sala pequeña con una mesa lisa y 2 sillas. «Tómese su tiempo», dijo y cerró. Apoyé la caja y escuché mi respiración. Pensé en Trinidad y en su manera de ordenar objetos para adueñarse de los espacios. Aquello no podía ordenarlo ella. Levanté la tapa. Dentro, con sencillez brutal, había un sobre de papel craft, una carpeta con gomas, un estuche metálico y un juego de llaves desconocidas. Empecé por el sobre. Mi nombre, escrito por Benjamín, ocupaba el centro con su caligrafía de arquitecto, limpia, precisa, sin adornos. Rompí el borde con la uña. La primera hoja era una carta. Mamá decía: «Si lees esto, no te he dejado sola». No pude evitar ciertas cosas, pero pude prever otras. Esta caja es para devolverte el lugar que algunos querrán negarte. Dentro encontrarás lo necesario para que, si te cierran puertas, abras ventanas. Pasé a la segunda hoja un índice. Escritura de la casa con una cláusula de usufructo vitalicio. A mi favor. Certificado de beneficiaria en un depósito. Un poder para trámites de mantenimiento y pagos. Cada línea era una mano que me sostenía. Abrí la carpeta. Allí estaban los documentos ordenados y subrayados. La escritura mencionaba con fecha reciente mi derecho de uso en tanto viva. Acaricié la tinta como si pudiera templarse con mis dedos. El depósito me nombraba beneficiaria en caso de fallecimiento, sin necesidad de aceptación de terceros. Respiré hondo. El poder notarial fechado 2 meses atrás me habilitaba para todo lo cotidiano que mantiene una casa en pie. Era la voz práctica de mi hijo puesta por escrito. Abrí el estuche metálico, un USB y una nota breve. Solo si es necesario. No lo conecté. La prudencia también es una forma de amor. Volví a la carta. Si Trinidad intenta reescribir lo que fuimos, recuerda, la memoria también se prueba con facturas, correos y firmas. No pelees en su terreno. El tuyo es la verdad quieta. Releí esa línea 3 veces. Era su voz, sin rencor, confiando en la mujer que me enseñó a ser. El miedo que me acompañó desde el tanatorio se replegó. No desapareció, pero dejó sitio. Recogí todo con orden inverso, carta en su sobre, carpeta cerrada, estuche y llaves. Cerré la caja. Afuera, el empleado aguardaba con la discreción de los buenos oficios. Repetimos el camino de salida, firma, chasquidos, suspiro metálico, arco mostrador. Y entonces la luz de la calle me rozó la cara. Anochecía. El cielo se había vuelto de un azul profundo que en San Lorenzo anuncia frío. Crucé la plaza con el sobre en el bolso, el peso justo de futuro. Me detuve junto a la fuente. No llamé a nadie. No necesitaba testigos. Apoyé la mano en el bolso y susurré: «Esta casa sigue siendo mía». Eché a andar hacia el hostal. Las farolas se encendían como si alguien allanara mi camino. Por primera vez desde que mi hijo se fue la noche, no daba miedo. Tenía rumbo. Y el silencio al fin empezaba a trabajar a mi favor. El golpe me despertó como un trueno en el hostal. La madera vibró y el silencio volvió a cerrarse con olor a detergente y madrugada.
Me incorporé despacio. No era miedo. Era la certeza de que ese sonido traía la sombra de lo que había abierto ayer. La ventana aún estaba gris. Me até la bata, apoyé la mano en el pomo. ¿Quién es otro golpe más seco? Encarnación, esa voz. Soy yo. Abre, por favor. Tenemos que hablar. El por favor era de azúcar con vidrios. No abrí. Conté 3 respiraciones serenas. No es hora, dije. Si es importante en un lugar neutral. Siempre tan dramática, contestó sin miel. Abre. El pasillo crujió. La dueña carraspeó. Dejé el cerrojo. Baja al portal, añadí. 5 minutos. Guardé en el bolso el sobre del notario, no el contenido, y bajé. El frío me limpió la cabeza. En la puerta, Trinidad, abrigo claro y mirada de inventario. No subo abrazos. Has estado ocupada. Dijo. Se te nota. Dormí poco, repliqué. En el pueblo algunos duermen peor. Se tensó. Luego sonrió. Vengo en son de paz. Esto es demasiado para ti, papeles, firmas. No quiero que te hagan daño. ¿Qué bancos? Los que no entiendes, susurró. No te metas donde no te llaman. Benjamín me dejó todo lo importante. Tú descansa. Descansa la misma piedra del tanatorio. Miró mi bolso. Quería leerme. Si has venido a mandar, te has equivocado de puerta. He venido a evitarte un ridículo. Hay gente que puede salir perjudicada si empiezas a hacer preguntas. ¿Entiendes la amenaza envuelta en terciopelo? Entiendo que te preocupa el ruido más que la verdad. Rió breve. ¿Estás sola? No tienes dinero ni casa. Dame esos papeles y te buscaré un sitio digno. No te empeñes. Bajó aún más la voz. Si usas documentos que no comprendes, podrían pensar que alguien te manipula. Sería una pena que un juez ordenara una evaluación. Ya me entiendes. Esperó mi temblor. No llegó. El miedo se quedó en el banco del fondo. Ahora tenía otra cosa más fría. No necesito que me busques nada. Dije, y no uses juez para asustar a una maestra jubilada. Sé leer, sé firmar y sé esperar. Se le apagó un brillo. Dio un paso. Devuélveme las llaves. Benjamín me las confió. Curioso, respondí. A mí también. El silencio fue un cristal. Cruzó un vecino con pan. La dueña fingía barrer. Trinidad destiló azúcar. Tomemos un café, propuso. No quiero discutir en la calle. Quiero ayudarte. Acepté para no regalarle el portal. Cruzamos a la cafetería. El camarero nos saludó sin saber. Nos sentamos junto a la ventana. Ella pidió 2 cortados sin preguntar. Yo dejé el bolso en las rodillas. Benjamín y yo teníamos planes. Susurró. Yo sé llevar cuentas, hablar con gestores. Tú no. No conviertas tu duelo en guerra. Esa llave tuya es simbólica. Nada valioso está ahí. Le sostuve la mirada. Me vi por dentro, espalda recta, manos quietas. Recordé la carta de mi hijo. Mamá, confío en tu criterio. Lo simbólico cuida la casa cuando la ley se olvida. Dije. Y a veces la ley recuerda. Apoyó los codos. Última advertencia. No armes un escándalo con papeles que podrían exponerte. La gente habla, los bancos llaman. Y a cierta edad, la corté suave. Una aprende con quién guardar silencio. Parpadeó. Entró una corriente de inquietud. No voy a gritarte ni a suplicarte. Añadí. Me echaste el día del entierro. Eso quedará escrito aunque nadie lo diga. Pero no voy a desaparecer. Guardó las manos bajo la mesa. El camarero dejó los cafés. ¿Qué piensas hacer, mover la primera pieza? ¿Con quién sabe escuchar? Se inclinó baja y cortante. Si cruzas esa línea me obligas a defenderme. No te va a gustar. Sonreí apenas. Ya has empezado. Me miró como si no supiera a quién tenía delante. Bebí mi cortado, dejé monedas y me levanté. Ella también. Salimos. El aire olía a pan y pino. Esto no ha terminado, dijo. Lo sé, respondí.
Por eso viniste a mi puerta al amanecer. Se mordió el labio y se fue zancadas medidas. La seguí con la vista hasta la esquina. El pulso latía no por miedo, era cálculo el suyo. Me miré en el cristal del local. Me vi entera. Ajusté el abrigo, apreté el bolso y caminé hacia la notaría. El sol subía frío y pálido y mis pasos eran firmes. «Tiene miedo», murmuré, por fin. La puerta automática del banco se abrió detrás de alguien. Seguí calle arriba sin prisa. Era hora de dejar de ser un fantasma en mi propia historia, y como prometí anoche mover la primera pieza. En la esquina un hombre hojeaba el periódico. El titular hablaba de hipotecas y juicios. Pensé en las palabras de Trinidad en su prisa por reducirme a un trámite. No era solo dinero, era control. La costumbre de decidir por todos, de diseñar la foto familiar, borrando a quien estorba. Respiré hondo y conté el tintineo de las cucharillas contra la loza. Saqué del bolso un cuaderno pequeño. Escribí 3 líneas. «Hoy viniste así a asustarme. No lo lograste. A partir de ahora, cada paso quedará anotado». Guardé el cuaderno y toqué el sobre vacío como si fuera un talismán. No necesitaba mostrar nada aún. El poder del silencio es que fermenta, y cuando se abre nadie lo ve venir. Un niño pasó corriendo con una barra de pan más grande que él. Su risa me alcanzó como una bendición doméstica. Pensé en Benjamín de pequeño, en sus manos de harina en los domingos de roscón. Hay amores que no mueren ni con la lluvia ni con las firmas. Me lo repetí como un credo: no me quedaré quieta, pero tampoco gritaré. Seré precisa. Seré paciente. Seré just. La sala de juntas del notario olía a madera encerada y papel viejo. El sol de final de la mañana entraba en rectángulos por los cristales esmerilados y cortaba la mesa ovalada. Llegué con el bolso apretado, al costado dentro el sobre que Benjamín dejó para mí. Trinidad ya estaba allí, impecable y helada, el móvil boca abajo, junto a una carpeta de piel. Eusebio, con su cortesía tranquila, me ofreció asiento. «Gracias por venir, doña Encarnación», dijo. «Estoy en hora», respondí y fijé la vista en la veta de la madera. El mundo parecía contener la respiración. Trinidad carraspeó la primera. «Todo está resuelto», anunció. «Benjamín me nombró heredera. Estoy aquí por cortesía». Dejé que sus palabras dieran vueltas como moscas. Eusebio ordenó unos papeles. «Justamente por eso estamos aquí», replicó para ordenar lo restante. La sonrisa de Trinidad mostró dientes no paz. Yo apoyé la yema de los dedos en la mesa. «No corro», me dije. «Hoy hablo cuando importe». «Mi suegra está alterada», prosiguió ella. «Ha interpretado mal ciertos papeles. Ya sabe cómo se pone la gente mayor. La flecha venía con perfume». Respondí sin elevar la voz. La gente mayor aprende a escuchar mejor. Eusebio nos pidió calma. «Empezaremos con el acta complementaria que su marido firmó 6 meses antes de fallecer», anunció. «Y con un dossier que me entregó personalmente». El aire cambió de temperatura. «¿Qué dossier?», saltó Trinidad recogiendo el móvil. El notario abrió el archivador y extrajo una carpeta gris con el nombre de mi hijo. La dejó entre nosotras como si pesara más de lo que era. Contiene instrucciones, documentos y 3 cartas, una para usted, doña Encarnación, otra para su nuera, y una para esta notaría con indicaciones legales. Trinidad se inclinó, cuchillo en la barbilla. Benjamín nunca se habló de eso. «A veces uno no habla para proteger», dije. Por fin la miré. En sus ojos chisporroteaba una vela. Pensé en el niño que fue alguna vez. Ese pensamiento me sostuvo. Eusebio rompió el sello de la carpeta y fue colocando piezas, escrituras, acuses, extractos. Señaló con el índice: «Cláusula de reintegro. Consta un préstamo sin intereses que su madre aportó para la entrada de la vivienda. 40.000 euros. Aquí la transferencia.
Aquí la nota registrada por el propio Benjamín, con voluntad de compensar esa aportación. Trinidad aspiró un silbido breve. Fue un regalo, espetó. Lo dijo delante de todos. Lo dijo para evitar discusiones. Contesté. Lo dejó por escrito para evitar dudas. Siguieron más papeles. Planes de inversión a mi nombre con aportaciones de mi hijo. Un inventario de objetos familiares que no podrán ser descartados ni destruidos sin el consentimiento de mi madre. Sentí las manos abrirse. No era venganza, era estructura. Constan además copias de comunicaciones sobre presiones respecto a la convivencia. Añadió Eusebio. No valoraré lo moral, sí lo jurídico. Esta notaría convocará a las partes si se cuestionan las medidas de protección patrimonial y memorial. Protección memorial, se burló Trinidad. La memoria da intereses. La memoria es patrimonio, dije. Y mi hijo la trató como tal. El silencio perdió densidad. Recordé la mesa del tanatorio, el hueco donde faltaba nuestra foto, la silla del fondo reservada para mí. Todo me había entrenado para esta quietud. «Procedamos con las cartas», propuso el notario. Me entregó la mía. El papel olía a tinta y tiempo. Leí despacio. «Si lees esto, madre, la vida seguirá sin mí. Quiero que sigas tú también. Lo que te confío es lo que te corresponde. No discutas. Muestra». Guardé la carta junto al sobre que aún no abrí. La de Trinidad quedó sin abrir entre sus dedos. «No necesito leer nada», dijo. «Esto es teatro. La lectura es un derecho», replicó Eusebio. Paso a la tercera carta. Su tono se volvió técnico. Se reconoce a doña Encarnación acceso prioritario a la caja de seguridad E3D7 y a las cuentas asociadas del anexo B como restitución del préstamo y preservación de recuerdos. Cualquier disposición de bienes comunes exigirá su audiencia previa. Trinidad golpeó la mesa con la palma. El sonido rebotó en los marcos. ¿Me quitan mi casa? Nadie te quita nada, respondí suave. Solo se impide borrar lo que no te pertenece. Eusebio resumió mecánico y claro. La vivienda permanece a su nombre según la disposición principal. Pero hay un derecho de crédito a favor de doña Encarnación y salvaguardas que no pueden infringirse. Lo sensato sería acordar plazos y formas. Puedo mediar. La máscara de Trinidad se agrietó en las comisuras. No negociaré sentimentalismos. Con la ley entonces cerró el notario. Ya no necesitaba más. Recogí el bolso. Había entrado con el pulso entre los dientes. Ahora me habitaba un silencio ancho. Al levantarme la silla apenas rozó el suelo. «Esto no ha terminado», murmuró Trinidad. «No admití. Empieza ahora». Eusebio inclinó la cabeza como quien oye al tiempo hacer clic. Crucé la puerta. Al cerrarse el bolso pesó lo justo. No dinero, dignidad documentada. En la calle la noticia corría más rápido que yo. Una vecina me saludó. Un mensajero dijo a otro: «Algo pasa en la notaría». No aceleré. Las piedras del Escorial brillaban bajo un sol frío. Por primera vez en mucho caminé sin encoger los hombros. Mi móvil vibró. Número desconocido. No contesté. Ya no me asustaban ciertas tormentas. La necesaria, la que restituye, acababa de romper sobre la mesa correcta. Vale. La plaza olía a piedra mojada y café tostado. Caminé despacio con el abrigo bien cerrado, mientras las campanas del ayuntamiento marcaban las 5. No hizo falta acercarme mucho para sentirlo. El murmullo me precedía como una sombra. Algunas miradas se apartaban, otras se sostenían un segundo de más con una curiosidad que picaba como sal. Seguí sin prisa. Después de tantos silencios tragados había aprendido a caminar por dentro. Llegó la primera pregunta disfrazada de saludo. «Encarnación, lo siento mucho. ¿Cómo estás?» Detrás de la compasión el rumor que en la notaría había pasado algo fuerte, que mi nuera había salido pálida como una sábana
que el notario había leído unos papeles que nadie esperaba. No respondí. Dejé que las palabras pasaran a mi lado como hojas secas. El pueblo siempre habla. Hoy hablaba por mí. Pedí un cortado en la terraza del café de la esquina. Entonces apareció Carmen, mi vecina de toda la vida, con ese andar decidido de siempre. Se sentó sin pedir permiso, apoyó las manos sobre el bolso y en voz baja dijo: «Se ha quedado sin aire, Trinidad, en la notaría delante de todos». Asentí con una calma que me sorprendió. Le conté poco que había ido a Skaship a escuchar, que era mi derecho y que los papeles existían. Mientras removía el azúcar, Carmen me probó con otra frase. «Dicen que hubo una caja». Noté cómo la terraza entera hacía un gesto mínimo, cuellos que se inclinan, orejas que se abren. «Dicen demasiadas cosas», respondí y di un sorbo. Le pregunté por su madre, por su nieta. Recuperamos por un instante la normalidad robada. Yo sabía que en cualquier momento la tranquilidad se rompería como un vaso fino. No tardó. La vi cruzar la plaza como si la empujara el viento, tacones rápidos, abrigo claro, gafas oscuras sin sol. Trinidad llegó al borde de la terraza y se quitó las gafas con precisión. «Necesitamos hablar». Su voz estaba pulida, pero el filo temblaba. El murmullo bajó. Luego subió como una marea. Se sentó frente a mí y sonrió lo justo para enseñar los dientes. «Has entendido mal, suegra. Lo de ayer fue un malentendido. Benjamín no quiso». La frase se le quebró en la boca. Apoyé las manos en la taza para calentármelas. «No estoy aquí para discutir», dije. Ella inclinó el cuerpo hacia adelante. «Pues yo sí. Estás haciendo de esto un espectáculo. Hay cosas de las que no sabes nada. No compliques las cosas por tu bien». La palabra bien se le atragantó. Carmen apretó mi brazo bajo la mesa, un gesto antiguo de cocina compartida. Un hombre de la mesa de al lado, no supe si turista o vecino, preguntó al aire: «¿Es verdad lo de la caja de seguridad?». Trinidad giró la cabeza con violencia. Yo, en cambio, no me moví. «No hay ninguna caja», dijo ella demasiado rápido, y la rapidez fue el chivato más cruel. Un par de cejas se alzaron. Alguien soltó un «ya», que sonó a sentencia. La máscara empezó a resbalar. Trinidad buscó mis ojos y los encontró firmes. «Devuélveme lo que no entiendes», susurró. «Lo que tienes solo va a traerte problemas». Dejé caer la cucharilla con un tintineo leve. «Lo que tengo es memoria y voluntad», respondí. No levanté la voz. Los cuchicheos hicieron el resto, como si cada sílaba hubiera encendido una mecha corta en cada mesa. Se levantó de golpe y la silla raspó el suelo como una queja. «Estás manipulando al pueblo», dijo, y el pueblo que la escuchaba se le volvió espejo. En la cristalera vi nuestro reflejo, yo sentada. Ella, una figura que se deshacía por los bordes. «Nadie manipulas, nadie», dije. «La verdad camina sola». Hubo un silencio lo bastante hondo para que se oyera el tren bajar hacia Madrid. Carmen intentó tender un puente. «Trini, tómate un agua». Trinidad no la miró. Apretó el bolso con la misma mano con la que había señalado la puerta de mi casa días atrás. Y entonces alguien, no vi, quien murmuró detrás: «Una madre no se borra». La frase cruzó la terraza y se posó en mí con suavidad. Sentí algo abrirse bajo el esternón, como si el aire volviera a su sitio. Mi nuera dio un paso atrás. «Esto no ha terminado», dijo. No respondí. «Ahora empieza». Dejé unas monedas exactas junto al platillo. Noté cómo los ojos de la gente ya no me atravesaban. Me sostenían. Me despedí de Carmen con un beso en la mejilla y un gracias que significaba muchas cosas. Caminé hacia la calle de su casa. No por desafío, me dije, sino para recuperar mis pasos. La fachada estaba igual que siempre, pero ahora la puerta parecía menos alta. Un coche frenó y una mujer del barrio bajó la ventanilla. «Si necesitas algo»,
Encarnación, aquí estoy. Asentí. Nunca había pedido ayuda. Quizá era hora de aceptar que pedir también es una forma de dar. Volví al hostal cuando el sol caía detrás del monasterio y el aire traía olor a leña. La habitación me recibió sin preguntas. Apoyé la espalda contra la puerta y escuché el silencio. Trinidad había empezado a desmoronarse a plena luz del día, y el pueblo, con su implacable manera de mirar, había hecho visible lo que antes se escondía. Me bastaba con la claridad. Me senté en la mesa pequeña, saqué una hoja lisa, un sobre y alineé el bolígrafo. La tinta tardó un segundo en fluir. Escribí despacio, nombres, fechas, lugares. No añadí adjetivos. Los hechos iban a hablar. Cuando firmé, mis manos estaban firmes. «Se está derrumbando», susurré, y esta vez no apartaré la mirada. Sellé el sobre con cuidado, como si cerrara una herida. En la mesa del hostal, extendí las copias que Eusebio había preparado: reconocimiento de mi usufructo, prohibición de despojo, requerimiento de cese inmediato. Respiré hondo, repasé cada línea en voz baja para no olvidar que la ley también tiene música. Doblé los papeles, los guardé con el dossier y salí al pasillo. El dueño del hostal me deseó suerte sin mirarme mucho. En los pueblos la prudencia es también una forma de abrazo. En correos el olor a tinta y cartón me calmó. Pedí un burofax con acuse y certificación de contenido. La empleada leyó el encabezado con respeto y me preguntó si quería añadir algo más. Negué. Lo necesario ya está escrito, dije. Cuando el sello golpeó el resguardo, sentí una vibración limpia en los dedos, como cuando una puerta encaja en su marco. Pagué, guardé el justificante Nachzolo en el bolso y me quedé un segundo quieta escuchando el zumbido de la fluorescente. Era un sonido feo, sí, pero constante. Hoy yo también lo sería. No habían pasado 5 minutos cuando el teléfono vibró. Encarnación. La voz de Trinidad fue azúcar quemada. Me ha llegado una notificación. Supongo que es un malentendido. La dejé hablar 30 segundos, lo justo para que se enredara en su propia seda. Luego cité, sin elevar el tono, el artículo que Eusebio había subrayado: derecho de usufructo vitalicio oponible a terceros desde la apertura de la sucesión. Silencio. «No hagas esto», dijo por fin, y colgué con una suavidad que no necesitó explicaciones. Al salir de correos pasé por el portal de nuestra casa. En el tablón un folio recién pegado con cinta marrón brillaba bajo el cristal: convocatoria de junta extraordinaria. Asunto: incidencias legales y convivencia. Leí la fecha: mañana por la tarde. El presidente de la comunidad cruzó el vestíbulo con un saludo tímido. Carmen, que venía con bolsas del mercado, me guiñó un ojo. Otros desviaron la mirada, pero ninguno dejó de leer. El edificio, que había sido testigo de mi silencio, empezaba a pronunciar mi nombre. De vuelta al hostal, encontré un mensaje de un intermediario amigo. Me citó en una cafetería discreta y llegó con sonrisa de espejo. «Trinidad desea evitar males mayores», dijo, y deslizó una propuesta. Yo retiraba el burofax y guardaba silencio sobre el dossier. A cambio, una compensación razonable y una despedida digna. Le pedí que definiera digna. Tartamudeó cifras condicionantes: confidencialidad. Mientras hablaba pensé en el mantel de cuadros donde Benjamín soplaba velas en el olor del guiso de domingo, en esa clase de dignidad que no se paga con transferencias. «No vendo el lugar de una madre», respondí. El espejo de su sonrisa se empañó. Eusebio me llamó poco después. «He leído el borrador de acuerdo que te han enviado por WhatsApp», dijo con su voz de piedra tranquila. «No lo firmes. Te envío un memo con los próximos pasos: mediación en notaría y asistencia a la junta. Lleva el dossier, pero no lo muestres salvo que sea imprescindible».
El correo llegó en minutos, 3 párrafos precisos, una lista corta, el recordatorio de que el tiempo también es una estrategia. Imprimí las páginas en la recepción del hostal. La impresora tosió, pero cumplió. Por la tarde me acerqué otra vez al portal. Alguien había añadido al anuncio una nota manuscrita. Se ruega respeto. Sonreí por dentro. La palabra respeto, tan maltratada cuando conviene hoy, pedía casa. Me puse frente al buzón con el apellido que aún compartíamos y repasé mentalmente mi intervención breve, sin reproches, con datos. No haría teatro, haría memoria en voz baja. Ya casi de noche volví a mi cuarto y ordené la mesa a la izquierda, el acuse del burofax. En el centro la citación de mediación en la notaría. A la derecha, la convocatoria de la Junta. 3 papeles, 2 arenas, una sola verdad. Puse al lado el llavero de Benjamín, ese metal pequeño, que al rozarlo todavía trae su risa. «Mañana no temblaré», dije al aire. Preparé la ropa con la misma calma con la que una enfermera alisa una sábana. Antes de apagar la luz, el móvil vibró de nuevo. Un mensaje sin firma. «Aún estás a tiempo de no hacer el ridículo». Borré las palabras sin guardarlas. Nadie que tema y a la claridad puede dictarme el tono. Abrí la ventana un instante. La noche olía a leña y a lluvia vieja. Pensé en todas las veces que cedí por paz, en todas las veces que el silencio fue un regalo que otros usaron en mi contra. Cerré la ventana y coloqué los 2 avisos uno al lado del otro. Mañana caminaría primero a la notaría y al caer la tarde cruzaría el portal como vecina, no como invitada tolerada. Me senté y redacté una carta breve para la mediación, 3 puntos claros sin adjetivos, con fechas y copias de respaldo. Repetí los nombres de los documentos como si fueran cuentas de un rosario, contrato, extracto, escritura. Al final añadí una línea para mí, no para el expediente. No busco venganza, busco lugar. Guardé la carta. Respiré 3 veces contando hasta 4 y ensayé decir buenas tardes con un tono que no pidiera permiso. En el espejo vi mis hombros rectos. No era juventud, era la exactitud de quien ha aprendido a quedarse de pie. Cerré el bolso, apagué la lámpara y me dejé sostener por un silencio distinto. Un silencio que ya no era resignación, sino elección. Entré en la notaría a la hora en que el sol se vuelve cobre sobre la sierra. Llevaba el dossier pegado al costado y en el bolso el resguardo del burofax como un latido. No venía a pedir permiso. Venía como parte legítima de una historia que me habían intentado quitar. La secretaria levantó la vista y en su gesto vi el rastro de un vendaval. Reciente. Trinidad ya estaba dentro. Agradecí el agua que me ofreció y me quedé de pie respirando despacio, dejando que el silencio se hiciera mío. El silencio, cuando uno lo escoge, ordena el pulso. Eusebio abrió la puerta y me hizo un gesto para pasar. La sala de mediación era sobria, mesa de madera, grabadora roja, carpetas apiladas. Trinidad estaba frente a mí, maquillada como para una fotografía que no iba a salir bien. No la saludé. Me senté, coloqué el dossier y esperé a que el notario activara la luz roja. «Damos comienzo a la sesión de mediación», dijo, y el clic del botón sonó más claro que una campana. Eusebio empezó leyendo el acta. Enumeró a las partes el objeto de la reunión y con voz de piedra amable dio entrada al anexo donde se refería expresamente a mi derecho de usufructo y a las instrucciones selladas que Benjamín había dejado ligadas a la caja de seguridad. Notó también la fecha de incorporación anterior al fallecimiento. Consta que la compareciente Encarnación no asiste por motivos sentimentales, sino en calidad de titular de un derecho. Trinidad intentó interrumpir. «Interpretación interesada», dijo apoyando las uñas en el borde de la mesa. Eusebio levantó una ceja, señaló la cláusula y la fecha.
Queda recogida su objeción, pero prevalece el tenor literal. El aire entonces cambió un grado. Saqué 3 sobres transparentes. Deslicé el primero los extractos bancarios que probaban el dinero inicial que aporté para la casa. El segundo, un inventario manuscrito de los objetos familiares retirados del hogar tras el funeral. Al lado fotos, fecha y hora. El tercero, una nota corta de Benjamín. Su letra inclinada. Mamá, si me pasara algo, usa la llave. Lo dejé claro. No miré a Trinidad. Miré la madera de la mesa porque la madera escucha mejor que las personas. Ella ofreció lo suyo. Podemos cerrar esto ya. Una ayuda temporal, si desocupa en un plazo razonable. Por el bien de todos. Su voz se esforzó por sonar benévola y se quebró en la última sílaba. «Adjunte sus documentos al acta, por favor», dijo Eusebio. Yo asentí. Y por mi parte, añadí una sola línea para que conste reconocimiento y respeto o medidas cautelares. Trinidad rió sin risa. «No dramatice, Encarnación. La casa necesita paz. Yo también la necesito, pensé, y por eso había venido». Abrí mi cuaderno donde no había florituras, solo una lista. Coloqué el bolígrafo paralelo al borde y hablé sin subir el tono, como si ordenara una cocina. Quiero que conste mi propuesta. El notario se inclinó preparado para dictar. Primero, disculpa por escrito dirigidas a mí y a la comunidad, reconociendo mi usufructo y la retirada indebida de recuerdos familiares. Segundo, calendario de acceso a la vivienda con entrega de copia de llaves registrada en la comunidad. Tercero, asunción de los gastos de mi alojamiento temporal hasta que se cumpla lo anterior. Cuarto, devolución de los álbumes y objetos señalados en el inventario. Hice una pausa breve lo justo para cambiar de página. De no aceptarse, solicitaré medidas cautelares y acudiré a la Junta Extraordinaria con el dossier. No hubo golpe sobre la mesa. Hubo, más bien, el hundimiento de un tacón en la alfombra. «Esto es un chantaje», dijo Trinidad. Eusebio repitió en voz neutra mis condiciones para el acta, palabra por palabra. El eco de cada término pareció colgarse del flexo. Trinidad buscó una rendija. «Puedo aceptar un acceso restringido con aviso previo de 72 horas. Las llaves». «No procede. Procede», dijo Eusebio, y citó el párrafo que ya conocíamos. La máscara de Trinidad cedió medio centímetro. Suficiente para ver el esfuerzo. No alargué el momento. Saqué el resguardo del burofax y lo dejé con cuidado junto a la grabadora. «También quiero que conste», añadí, «que la comunicación fehaciente fue en Etresac, entregada y recibida. No hay sorpresa aquí». Noté cómo la respiración me volvía al centro del pecho como cuando se encuentra el compás de una canción antigua. La secretaria entró con 3 copias nuevas del acta y Eusebio nos dio un minuto para leer. Yo aproveché para pensar en lo que no había traído ni insultos ni cuentas pendientes que no fueran de papel. Aprendí tarde que a veces la dignidad es una silla que uno se trae de casa porque en la sala ya no queda ninguna. Trinidad pidió un receso para llamar a su asesor. Eusebio asintió. Marcó la hora y apagó la luz roja. Fuera el pasillo olía a café. No necesité beberlo. Miré por la ventana el filo violeta de la montaña y me vi caminando hacia casa con Benjamín, a los 8 años, el pan aún caliente entre las manos. Volví a la sala cuando nos llamaron. La luz volvió al rojo. «¿Continuamos?», dijo Eusebio. «Mi representada no firmará hoy», declaró Trinidad como si hubiera alguien más detrás de ella. «Está en su derecho», respondió Eusebio. «En consecuencia, dejo señalada continuación tras la Junta Extraordinaria de mañana. Queda advertida la otra parte de que puede solicitar medidas». Hizo un punto final invisible en el aire y levantó la vista hacia mí. Entendí la pregunta sin palabras. «¿Algo más?» «Solo una frase para cierre», dije.
Me levanté con suavidad. Nos vemos donde todos puedan escuchar. Eusebio imprimió las 3 copias. Firmé la mía con la calma de quien planta un árbol. La pluma corrió sin temblor. Trinidad cogió la suya sin mirar. Guardé el acta junto al dossier. La secretaria nos abrió la puerta. El pasillo parecía más ancho. Afuera el anochecer tenía ese sonido de platos que se recogen y persianas que bajan. Caminé despacio hasta la esquina antes de mirar el móvil 2 avisos de la comunidad, un recordatorio de la Junta y un mensaje de Carmen. Aquí estamos. No respondí con palabras. Envié una fotografía del cielo apagándose detrás del campanario. De regreso al hostal extendí sobre la mesa los papeles de mañana convocatoria, acta de mediación lista corta de lo imprescindible. No iba a llevar más armas que esas. Y el nombre de mi hijo. Enrollé el dossier con una banda elástica y lo metí en el bolso. Probé el peso, el de la ley, el de la memoria, el de mi espalda, aprendiendo a enderezarse. Apagué la lámpara y dejé que el cuarto se llenara de penumbra. Mañana la sala estaría llena. Yo ocuparía sitio sin pedirlo. Y si me negaban una silla, pondría el dossier en el centro de la mesa. El eco de las sillas arrastradas contra el suelo de baldosa me recibió antes de cruzar la puerta. La sala comunitaria iluminada con tubos fríos olía a detergente y nervios. Llevaba el dossier bajo el brazo y el resguardo del burofax en el bolsillo interior. No tenía miedo. Había aprendido a respirar antes de entrar como si cada paso fuera un compás. Me senté en la primera fila sin mirar a nadie directamente. Bastó con eso para que el murmullo se apagara como una llama sin oxígeno. El presidente golpeó la mesa con la carpeta. Se abre la sesión de la Junta Extraordinaria. Primer punto del orden del día. Acceso a la vivienda, llaves y hechos ocurridos desde el funeral. Trinidad llegó con tacones que no supieron disimular su prisa. Se sentó frente a mí. Evitó mis ojos, pero no pudo evitar la tensión que llenó la sala. Yo no dije nada. Aprendí que el silencio, cuando no tiembla, pesa más que cualquier discurso. El presidente comenzó leyendo mi escrito reconocimiento de usufructo obligación de registrar llaves de devolución de objetos familiares y programación de accesos. Su voz era seca, neutral, pero cada frase tenía el filo de un documento sellado. Trinidad interrumpió. Apenas terminó el primer párrafo. «Esto es un malentendido», dijo. «Se trata de asuntos familiares, no de comunidad». El administrador, con sus gafas resbalando por la nariz, levantó la mano. «Las llaves deben registrarse según reglamento interno. La negativa constituye infracción». El aire se inclinó ligeramente hacia mí. La neutralidad había cambiado de sitio. No necesitaba más pruebas de papeles. Pero había traído una. Abrí el dossier con cuidado y saqué el teléfono. «¿Hay algo más que deben escuchar?» Presioné play. La voz de Benjamín llenó la sala como un hilo de luz. «La caja es para que mi madre nunca quede desprotegida. Todo está firmado. Que nadie le quite su lugar». Hubo un silencio seco, sin murmullo, sin tos. No era chisme, era testamento en presente. Trinidad tragó saliva. Alguien en el fondo dejó caer un bolígrafo. «¿Eso no tiene validez aquí?», intentó ella, pero el presidente cortó con un gesto breve. «La intención del propietario y la documentación respaldan los derechos de usufructo ya reconocidos. Aquí no se discuten sentimientos, se aplican normas». Trinidad se hundió un poco en la silla. Algunos vecinos, esos que habían evitado mi mirada semanas atrás, ahora asentían no a mí, sino a la evidencia. El presidente propuso medidas registro inmediato de llaves y calendario de acceso. Restitución de fotografías y objetos personales en un plazo de 48 horas. Advertencia formal de sanciones si se obstaculiza cualquier derecho reconocido.
Votos a favor, manos alzadas. Muchas. Más de las que esperaba. El sonido de las hojas firmadas era limpio, casi hermoso. Trinidad temblaba al coger el bolígrafo. Yo repetí con voz baja: reconocimiento y respeto, o medidas cautelares. Esta vez no hubo réplica. Cuando todo terminó, me levanté despacio. Antes de que alguien dijera algo, añadí una sola frase: si se cumple lo acordado, no habrá más acciones. Solo quiero que la memoria de Benjamín vuelva a su lugar. No era una amenaza. Era una línea de cierre. Ella asintió sin palabras. No la odiaba. Solo ya no me asustaba. La mañana siguiente la llave encajó sin resistencia. Empujé la puerta despacio, como si despertara a una casa dormida. Abrí las ventanas, dejé entrar el aire frío de la sierra. Saqué la foto de Benjamín y la puse en la repisa donde la luz de la mañana caía con suavidad. Afuera las campanas del monasterio repicaron lentas y firmes. El eco cruzó las paredes como una bendición sin palabras. Estaba en casa. Cuando una casa se queda en silencio, aprendemos quién sostiene de verdad el honor familiar. Yo no necesitaba gritar, bastó con poner cada cosa en su sitio. La foto de mi hijo donde entra la luz. Y recordar que las tradiciones no son cadenas, sino raíces. A las fiestas familiares se viene a compartir, no a borrar a nadie. Si alguna vez te han hecho sentir invisible, guarda tu dignidad, busca tus papeles y habla con calma. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué costumbre de tu familia te sostiene? Si esta historia te tocó, deja un 1 o cuéntame desde dónde me ves. Y si no te gustó, dime por qué. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para seguir escuchando nuevas voces. Gracias por escuchar.